Es frecuente entre los psico-killers que se dé el perfil de alta dominación, el perfil dominante. Es decir, que para conseguir sus planes, para obtener beneficios, para tener intereses, recurren a algún cómplice que llegan a dominar completamente, que absorben de forma entera y total su mente, su personalidad, y consiguen convertirle en herramienta para sus propósitos macabros. Fue el caso de Bell. Y esta noche lo vamos a contar, vamos a narrar, vamos a relatar algunos detalles de esa vida tan peculiar. Bell Brandheim nació en Noruega en el año 1859. Y en principio, como tantos psico-killers, nada hizo pensar, nada hizo suponer que Bell se iba a convertir en lo que llegó a convertirse. Bell había sido llamada para el circo. Sí, era actriz circense. Su padre era un afamado prestidigitador noruego. Y por los pueblos, aldeas y villorrios de Noruega deambulaba aquella pequeña troupe, aquella comitiva. El padre de Bell recaudaba muy buenos aplausos, tenía la gratitud de los noruegos, y su hija adornaba, acompañaba, era esbelta, era buena moza, acompañaba a su padre como equilibrista. Sí, practicaba ejercicios de equilibrismo. Esto debe ser que la marcó, porque luego el equilibrismo emocional lo utilizó ampliamente, unos años más tarde. Pero Bell, como tantos noruegos, como tantos escandinavos, como tantos europeos, quiso buscar fortuna en la nueva tierra. Estados Unidos ofrecía ante ellos. Millones de europeos viajaron a la tierra prometida, buscando hacer fortuna. Bell tuvo muy claro que si salía de Noruega era para hacerse rica. Este fue un objetivo que se fijó desde un principio. Bell quería triunfar, y en los Estados Unidos encontraría un buen tesoro, ya lo creo. Por tanto, en este último tercio del siglo XIX tenemos a una Bell esplendorosa, guapísima, noruega, alta, bien formada, buscando fortuna, buscando brecha, buscando mejor situación para su vida. Desde luego, ella no quería ser equilibrista en los Estados Unidos. Había que buscar otra posición, otra situación. Y la situación de la mujer entonces no era la más recomendable. No se encontraban todavía a la altura de hoy en día. Por tanto, había que prosperar con la imaginación, había que prosperar buscando nuevos territorios. Y empezó a relacionarse con la comunidad escandinava. En esa comunidad hizo grandes amigos. Incluso consiguió un buen marido. Un marido que no es que tuviera mucha fortuna, pero sí por lo menos los recursos económicos suficientes para tener una vida apacible. Pero claro, Bell se estaba haciendo mayor. Y Bell no tenía hijos. Nadie sabía por qué. Nadie sabía si era Bell o el marido, un sueco fornido y estupendo. Pero los hijos no llegaban. Por tanto, decidieron adoptar a 3 niños. Lucy, Merit y una niña pequeña, hermosa y sonriente, Dorothy. Bueno, pues estos 3 niños crecían felices bajo la tutela y el amparo de Bell, una madre estupenda y ejemplar. Pero llegó el año de 1900, finalizaba el siglo XIX y finalizaba la primera etapa en la vida de Bell. Ya tenía 41 años y desde luego no estaba resignada, no estaba dispuesta a soportar una vida así. No, ella había llegado a Estados Unidos para otra cosa. Misteriosamente, en ese año de 1900, su marido, el sueco, falleció. Dicen que por una dilatación extrema del corazón. La familia de su marido quiso una autopsia, un nuevo diagnóstico médico. Pero mientras que esto se producía, mientras que los papeles se cruzaban, Bell se fue de la ciudad. Se fue buscando aventura y fortuna a otra ciudad. Eso sí, se fue con el bolsillo bien lleno, con $8.500 provenientes de un seguro médico, de un seguro a todo riesgo, un seguro de vida. $8.500. No estaba mal para empezar. Una nueva vida, bueno, podía ir todo bien. Bell y sus 3 hijos se fueron a Austin. Y en Austin crearon una especie de fonda, una casa de huéspedes. Pero claro, esto no era lo que Bell había pensado. Bell quería algo más. Así que, curiosamente, la fortuna volvió a coincidir con la vida de Bell. La casa de huéspedes ardió de forma y manera estrepitosa.
Ah, el fuego. No es que Bell fuera pirómana. No, y tampoco se puede demostrar que Bell provocara aquel incendio. Afortunadamente no hubo víctimas. Pero sí que es cierto que el seguro pagó. Y Bell, con una nueva tanda de dólares, se marchó a Chicago. Sí, el patrimonio iba increciendo. Le estaba tomando gusto a este asunto. Una dilatación de corazón, un incendio. ¿Qué sería lo próximo en la vida de Bell? Nos encontramos en la ciudad de Chicago. Bell ha comprado una pastelería. Sí, una pastelería. Dulces, bueno, posiblemente a los habitantes de Chicago les gustarían los dulces. Pero no, el negocio no terminaba de ir bien y la inversión había sido demasiado grande. Así que, curiosamente, la pastelería ardió. Una vez más, el fuego se alió con Bell. Qué lástima, qué pena, cuánto dulce ardiendo. No sé si entonces habían inventado ya los donuts, pero desde luego aquello estaba muy calentito. Una vez más, el seguro ingenuo volvió a pagar. $4.000 en esta ocasión. Nuevos $4.000 para el patrimonio de Bell. Estaba contenta, estaba feliz, pero le faltaba algo. Ella quería ser granjera, ella quería volver a sus orígenes noruegos. Su padre era prestidigitador, pero todo había empezado en una granja. ¿Por qué no volver a la raíz? ¿Por qué no volver a los orígenes? ¿Por qué no buscar nuevas aventuras? Y el territorio de Indiana se ofrecía espectacular para eso. En Laporte, en un condado de Indiana, había una granja, una magnífica granja, que Bell pagó a tocateja, al contado, y allí se estableció. Claro, Bell ya tenía 44 años, y los 3 hijos. Y claro, pagar la granja había supuesto que su cuenta corriente menguara en exceso. Y claro, los trabajos de la granja no eran los más adecuados para tener una abundante y saneada cuenta corriente. Por tanto, debía buscar algo que ayudara un poco a paliar esa tremenda necesidad económica que Bell tenía, porque es que a Bell le gustaba vivir muy bien, le gustaba tener joyas, le gustaba vestir estupendos vestidos, le gustaba que sus niños tuvieran una buena educación. Así que buscó entre la comunidad de vecinos, y allí encontró a Peter Gunz. Peter Gunz era un hombre estupendo, extraordinario. Un hombre magnífico, decían sus vecinos. Y Peter cayó subyugado por los encantos de Bell, que ya por entonces daba algo entradita en carnes. Dicen que en esos tiempos Bell llegó a alcanzar 130 kilos de peso y se quedó sin dientes. O sea, estaba desdentada y con 130 kilos de peso. Supongo que la visión no era la más exuberante, no era la Mata-Hari que todos soñaban. Pero algo tenía. Su conversación, su inteligencia, su forma de ver la vida, sus amplias miras. Bueno, pues lo cierto es que Peter Gunz aceptó complacido el matrimonio. Se casaron. Los hijos seguían sin llegar. Y Bell se impacientaba. El patrimonio de Peter no es que fuera el mayor del mundo, pero bueno, por lo menos había servido para pasar el trance. Por fin llegó la feliz noticia. Bell se había quedado embarazada. Y ya tenía 44 años. ¡Qué maravilla! Estaba estupenda pensando en su futuro niño. Por fin un hijo biológico. Pero claro, 4 hijos en una casa. 4 hijos. Es que no vamos a poder alimentar a tanto hijo. Algunos sobra. Y no precisamente este que llevo en mi seno. No. Peter Gunz estaba el hombre ya desquiciado. No sabía qué hacer para ganar dinero. Bell le menospreciaba, le humillaba. Finalmente, Peter Gunz murió. También en situación misteriosa, en situación complicada. ¿Qué pasó con Peter Gunz? Nadie supo explicarlo. Nadie supo dar un ardid médico para que se demostrara que Peter Gunz no había muerto víctima del proceso natural de una enfermedad. Bell, afligida, se presentó ante la comunidad de vecinos. Sí, me he quedado viuda, pero yo me basto y me sobro para sacar adelante mi granja. Trabajaré y demostraré al mundo que esta Bell vale mucho. Así que rápidamente se puso a la faena, se puso manos a la obra y empezó a poner anuncios en la prensa. Y además unos anuncios muy raros. Algunos que leyeron esos anuncios no daban crédito a lo que se podía leer.
Decía que era, en esos anuncios se ofrecía como joven, hermosa y rica. Me ofrezco para una unión provechosa. Valgo por lo menos $20.000. Eso decía Bell en el anuncio. Valgo por lo menos $20.000. No acepto cartas. Todo aquel que quiera mantener una relación formal conmigo deberá visitar mi granja. Daba la dirección y decía que por lo menos, ya que ella valía $20.000, cada uno que fuera a visitar esa granja debería llevar un patrimonio, debería llevar por lo menos una cantidad que estuviera en torno a los $5.000. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Ella ya ponía 20.000, por lo menos de 5.000. Ella solo pretendía un buen hombre. Eso es lo que anunciaba. Pues esos anuncios se insertaron en la prensa local y además en la prensa del Estado. O sea que muchos empezaron a sentir curiosidad por lo que proponía la viuda Bell. A todo esto, su hija mayor desapareció. La explicación formal que ella ofreció fue que la había enviado a Los Ángeles para mejorar su educación. Pero lo cierto es que la niña desapareció. Nació su hijo y empezó a criar a aquellos 3 niños. Ah, la paz del hogar, el espléndido hogar de Bell. Fueron llegando los candidatos. Ya lo creo que fueron llegando. Durante un tiempo fueron muchos. Dicen que más de una docena. Otros afirman que un par de ellas. Otros incluso que 3. El caso es que llegaban con su dinero, llegaban con alhajas, llegaban con regalos para Bell. Y lo cierto, porque luego se investigó este detalle, lo cierto es que estos candidatos al poco desaparecían. Se supone que defraudados por la actitud de Bell, o se supone que al ser rechazados pues quisieron esconderse durante un tiempo. Sí, pero empezaron a desaparecer. Y nadie sabía cómo. Y nadie osó preguntar nada. Eran aventureros, eran asalariados, eran jornaleros, eran burgueses, de toda clase, de toda condición, de todo pelaje, iban desapareciendo. Y Bell, mientras tanto, cada vez más oronda, pero supongo que de felicidad, porque a ella no le faltaban detalles. Tenía sus anillos de oro, tenía por fin una dentadura postiza, estupenda, de oro, tenía los mejores vestidos, las mejores telas, vestía muy bien. Las mujeres de la vecindad la tenían una sana o malsana envidia. Bell seguía prosperando, y sola, porque seguía rechazando a los candidatos. En el año 1906 se cruza en su vida Ray Lansford. Ray Lansford, un personaje digno de ser dominado, y de eso se percató enseguida la curiosa Bell. Supo que esa mentalidad era demasiado débil y que podría hacerse con ella. Ray le serviría para sus fines. Y solo a cambio de amor. Ray se conformaba solo con eso. Era un pobre hombre. Le empezó a utilizar en sus fines porque ella seguía insertando los anuncios en la prensa y los candidatos seguían llegando a la granja. Y Ray estaba ahí, envidioso, celoso, tremendamente celoso. ¿Qué pasaría con Ray? ¿Algún día saltaría? ¿Su pobre personalidad seguiría siendo aplacada por la fuerte dominancia de Bell? Llegamos a la primavera del año 1908. Estamos en el tramo final de nuestra historia. Bell está insoportable. Bell ha tomado una actitud muy negativa. Ray Lansford ya no sabe cómo conformarla, cómo contentarla. ¿Qué pasará con el pobre Ray? Cada vez bebía más. Un hombre ya profundamente alcoholizado. Pero Bell le seguía dominando. Bell le seguía subyugando. Ray era el Igor perfecto para el conde Drácula. ¿Cuál sería la nueva acción de Bell? Bueno, pues aquí tenemos a un hombre, Andrew Hirschhorn, y Andrew se acerca a ver a Bell. Es un nuevo pretendiente, es un nuevo candidato. Andrew al poco desaparece como todos los demás, pero en esta ocasión Andrew sí que tenía un vínculo familiar muy fuerte con su hermano, y el hermano empieza a acosar vía carta a Bell. ¿Dónde está su hermano? Él ha ido a esa granja. ¿Dónde está? No ha vuelto a aparecer. Él debería haber vuelto a casa. No ha vuelto. Bell se puso muy nerviosa. Bell empezó a sospechar que una investigación policial se cernía sobre su granja. Su futuro estaba comprometido. Por si fuera poco, Ray Lansford había ido diciendo por el pueblo que ese Andrew ya nunca más volvería a molestar a Bell. Ray estaba hablando demasiado. El alcohol provocaba que su lengua se soltara demasiado. Los vecinos ya murmuraban. El 27 de abril del año 1908,
Bell fue a visitar a su abogado y le transmitió un pesar, una incertidumbre. Estaba muy preocupada por la actitud de Ray. No sabía hasta dónde podía llegar. Ese hombre estaba celoso. Ese hombre era siniestro. Ese hombre podría hacerle daño a ella y a sus hijos. Se lo dijo el 27 de abril. Y el 28 ocurrieron fatídicos sucesos en esa granja de Lamport en Indiana. El 28 de abril, los vecinos alarmados contemplaban una inmensa columna de humo. El fuego se había adueñado de la granja. ¿Qué habría pasado con Bell? Todos acudieron raudos y veloces. Iban con sus cubos, intentaron apagar el fuego, sofocar las llamas. Fue imposible. Durante horas estuvieron luchando contra el fuego. Aquel fuego había prendido demasiado bien. Cuando consiguieron apagarlo, entraron en la casa en lo que quedaba de ella y entre los escombros humeantes encontraron horrorizados los restos de 4 cadáveres. Lo que supuestamente representaba el cadáver de Bell y los cadáveres de sus 3 hijos, de 11, 9 y 5 años. Los niños carbonizados y ese cuerpo que supuestamente era de Bell, tenía un aspecto muy peculiar, y es que le faltaba la cabeza. No se encontraba la cabeza de Bell. Eso sí, en el cuerpo pudieron identificar los anillos que siempre había mostrado Bell al mundo, sobre todo los últimos días. Los había enseñado, se había preocupado mucho en enseñar esos anillos por el pueblo. Bien, pues en ese cuerpo estaban los anillos, pero faltaba la cabeza. Los forenses dictaminaron que aquel cuerpo no había muerto decapitado, sino víctima de la estricnina, una dosis fortísima de estricnina, al igual que los niños. Buscando y profundizando en el sótano de la casa, hallaron al poco una dentadura postiza. Y todos identificaron esa dentadura como la dentadura de Bell. Sin duda alguna, Bell y sus hijos habían muerto envenenados. Todos acusaron a Ray Lamport. ¿Era Ray el culpable? Víctima de los celos, había acabado con la vida de Bell, a lo mejor por no soportar la visita de tanto candidato, tanto pretendiente. Ray se sentía ninguneado, pero ¿había llegado a tal extremo? ¿Había sido capaz de acabar con la vida de los 4? ¿La vida de Bell y la vida de sus hijos? Sigamos escudriñando en esta historia. A los pocos días, el hermano de Andrew hizo acto de presencia en Lamport, en Indiana. Solicitó una investigación, solicitó una búsqueda por la casa, por los alrededores de la granja. La policía, que ya estaba al tanto de las historias que rodeaban a Bell, no se negó a esa investigación y comenzaron a prospectar el terreno. Al poco se encontraron con una zanja, una curiosa zanja de tierra removida. Allí empezaron a excavar y allí, ante ellos, se ofreció el horror. Al poco de la excavación, a los pocos centímetros de tierra horadada, aparecieron cadáveres. Algunos envueltos en hule, otros desmembrados, decapitados, con los miembros, con las piernas, los brazos seccionados, horriblemente masacrados. En principio encontraron 5 cadáveres, entre ellos el cadáver de Andrew. Casi todos ellos pertenecían a los pretendientes que habían visitado la granja de Bell. Investigando, consiguieron las identidades de 5 cadáveres, pero siguieron apareciendo. Al poco de seguir excavando, otros tantos, hasta 14 encontraron. Y para añadir la guinda a este macabro suceso, buscando en un pozo, en un olvidado pozo, descubrieron una cabeza. ¿Acaso era la cabeza de Bell? La noticia, como os podéis imaginar, recorrió Indiana. Se supo que aquellos pobres incautos habían muerto casi todos víctimas de la estricnina, del martillo y del cuchillo, además de la sierra. El hacha también se había utilizado. Todos los utensilios de la granja se habían utilizado para acabar con la vida de aquellos pobres. Hachas, sierras, cuchillos, martillos y veneno, abundante veneno, estricnina. Bell empezó a ser considerada como una viuda negra. A pesar de todo, Ray Lamport fue condenado. 19 miembros de un jurado sentenciaron a Ray Lamport. Le acusaron.
Bell no había aparecido. Se supone que Ray había acabado con la vida de Bell al margen de las víctimas salvajes de los asesinatos provocados por Bell. Todos entendieron que Ray había sido cómplice de los asesinatos, que había sido también una herramienta para Bell. Eso fue en noviembre de 1908. Pero al poco de estar en la cárcel, Ray contrae la tuberculosis. Cae gravemente enfermo de tuberculosis. Finalizando el año de 1909, lo confiesa todo. Confiesa haber participado en los crímenes. Confiesa que fue inducido por Bell. Que Bell era la verdadera y auténtica causante del hecho. Y que Bell, y esto es lo más sorprendente, no estaba muerta. Que todo había sido un plan concebido por Bell para escapar de aquella absurda situación. Escapar con todo el dinero acumulado. Con todas las ganancias obtenidas de tanta víctima, de tanto asesinato. Ray confesó 42 crímenes, 42 asesinatos. Solo se pudieron encontrar 14 cadáveres, pero Ray confesó 42, y lo confesó antes de morir, lo que da cierta credibilidad, según los criminólogos, al caso. El juez estremecido nunca pudo saber, porque nadie pudo saber, si Bell había muerto víctima de Ray o había escapado. Ray había dicho que Bell había planeado matar a sus hijos, quemar la granja y huir con él, pero que finalmente le había despreciado y le había abandonado, y que por eso lo confesaba todo. Una historia terrible. Después de esto, después de que se supiera la confesión de Ray, todos habían visto a Bell, en cualquier parte del estado, en cualquier parte de los Estados Unidos. Todos habían visto alguna vez a Bell. Incluso dicen que había sido detenida, pero nadie jamás pudo demostrar que Bell Branhall siguiera viva. Es uno de esos misterios. Incluso se llegaron a escribir obras de teatro. El misterio de la señora Guns. Bueno, pues esa es la historia. Esta es nuestra Psycho-Killers, una viuda negra de principio de los años 10, en la década de los años 10, en el siglo XX. La historia de una noruega que quiso buscar fortuna en los Estados Unidos, y a fe que la encontró, a fe que la obtuvo. Bell Branhall, nada más y nada menos. ¿Qué cosas tiene Noruega? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.